El demonio no existe, o tal vez sí. El padre Gabriele Amorth, exorcista, responde a la pregunta. Respondo con las palabras de Juan Pablo II, a quien una vez le planteé esta pregunta. Santidad, encuentro muchos obispos que no creen en el demonio. Y Juan Pablo II respondió, quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. En ese caso, ¿cómo se reconoce? El diablo es un ángel y por tanto un espíritu puro creado bueno por Dios y que se pervirtió porque se rebeló contra Dios. Por tanto, conserva todas las características del espíritu puro, como son inteligencia muy grande, inmensamente mayor a la nuestra. Un ángel puro expulsado del paraíso que algunos solo conocen gracias a la ficción. La forma como nosotros solemos representarlo, con alas, en forma de murciélago, con las pezuñas, los cuernos, es una forma que a él le gusta mucho porque lo ridiculiza y favorece que no se crea en su existencia. Entonces, ¿quién es ese llamado Satanás? Si quiere presentarse y hacerse visible, debe asumir un cuerpo provisional. El demonio, cuando se presenta, toma formas distintas según el efecto que quiera provocar. Por ejemplo, cuando el padre Pío se encontraba en Benafro, se presentaba en general como un perro feroz que quería subírsele encima. Otras veces se presentaba como Jesús o como María, y otras veces como su director espiritual o como su padre guardián. Altre volte si presentava come il suo direttore spirituale o il suo padre guardiano. Magos, santeras, supersticiones son las prácticas elegidas para dar sentido a la vida cuando la fe se apaga. Pero acudir a la magia tiene muchos riesgos. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, nos explica la diferencia entre un mago y un exorcista. La diferencia está en que un mago actúa con la ayuda de Satanás y en la fuerza del poder que le da Satanás. Y el exorcista actúa en el nombre de Jesús, con la fuerza que le viene de Jesús. El cine nos acerca a estos métodos con imágenes que se quedan grabadas en la retina, pero en ocasiones la realidad supera la ficción. Voy a una iglesia del centro de Roma, a una parroquia que durante el día está cerrada. Bueno, hay misa por la mañana y después la cierran, y allí hago los exorcismos fuertes. Tengo siempre 7 o 10 personas que me ayudan y pongo una pequeña cama. A veces tenemos que atar a las personas o simplemente las sujetamos. El padre Amorth propone distinguir bien el mal maléfico del psiquiátrico y para ello es necesario que en cada diócesis exista al menos un exorcista para derivar los casos. Normalmente, cuando una persona siente estos males y problemas, lo primero que hace es ir al médico y al psiquiatra. Lo más difícil es distinguir el mal maléfico del mal psiquiátrico. Van al psiquiatra y se someten durante años a tratamientos, pero no consiguen ningún resultado. Entonces comienzan a pensar que su mal no es un mal natural y acuden al mago, de quien reciben un daño mayor. Este es el recorrido normal que siguen estas personas. En este momento es posible que una persona con más práctica en estos asuntos le sugiera que vaya al exorcista. Suggerisca loro di andare dall'esorcista. El padre Gabriele Amorth, sacerdote y exorcista en la diócesis de Roma, explica a H2O News qué es un exorcismo. El exorcismo es una oración oficial hecha en nombre de la Iglesia, por tanto un sacramental, y sirve para liberar a las personas de la posesión diabólica o de males causados por el demonio.
El padre Amorth recuerda que Cristo mismo también fue exorcista y que hablando de él Juan Pablo II dijo explícitamente que esta había sido una de sus principales actividades. Vemos cómo efectivamente en diversas ocasiones expulsó al demonio y la gente se maravilla de ese poder suyo y de que los demonios le obedeciesen. Pero ese poder, afirma, de expulsar los demonios, Cristo lo ha dado también a la humanidad. En Marcos 16:17 dice: los que crean en mí, en mi nombre expulsarán demonios. Por tanto, cualquier fiel, si cree con verdadera fe en Jesucristo, podrá con la fuerza y el poder de Jesús expulsar demonios. El padre Amorth explica que varios santos, sin haber sido exorcistas, expulsaron demonios. Sugiere que la oración y la fe son los auténticos vehículos de cualquier verdadera liberación. Hay algunos géneros de música que pueden convertirse en eficaz instrumento diabólico, asegura el padre Gabriel Amorth, exorcista de la diócesis de Roma. Piense en la música metal, el rock satánico. Por desgracia, multitudes enteras de jóvenes entran en el satanismo a través de estos cantantes satánicos tipo Marilyn Manson, por ejemplo, por decir un nombre, que hacen furor entre los jóvenes y hacen canciones y música que tienen un objetivo satánico. Che fanno furore in mezzo alla gioventù e fanno canti, canzoni, musiche che hanno proprio scopo satanico. E molte volte in queste musiche se vengono... Muchas veces estas músicas, si se escuchan al revés, se escuchan invocaciones a Satanás, invocaciones a la muerte, que llevan al asesinato o bien a todo lo que es destrucción y mal. Ossia inneggiano a tutto ciò che è distruzione e male. Dio è il Dio della creazione. Dios es el Dios de la creación y de la bondad. Es el Dios de la vida. Satanás es el artífice de la muerte. La muerte entró en el mundo por culpa de Satanás, como el pecado entró en el mundo por su culpa, con el consentimiento del hombre que cedió a la tentación de Satanás. Luchar contra el demonio es la necesidad más grande de la Iglesia hoy, afirmó el Papa Pablo VI en un discurso pronunciado el 15 de noviembre de 1972. El padre Gabriele Amorth, exorcista de la diócesis de Roma, recuerda estas palabras y se une a ellas. Il bisogno della Chiesa di oggi io metto al numero 1. Pablo VI, en un discurso del 15 de noviembre del año 72, se planteaba la pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande de la Iglesia de hoy? La lucha contra el demonio. Por desgracia, hoy en día hay sacerdotes y obispos que no creen, y por ello a veces es muy difícil encontrar exorcistas. Avere esorcismi fa una grandissima fatica a trovare esorcisti. Existen naciones enteras, comenta, que no cuentan con exorcistas. El mismo Papa Benedicto XVI recientemente ha hecho hincapié en la importante labor de los exorcistas en el mundo e invita a proseguir con este importante trabajo en todas las diócesis del mundo. Purtroppo per 3 secoli, per motivi che sarebbero... Por desgracia, durante 3 siglos, por motivos varios, en la Iglesia Católica Latina prácticamente se abandonaron los exorcismos. No se estudian ya en teología. Algunos sacerdotes y también obispos no conocen estas cosas, no las han visto nunca y no creen en ellas. I vescovi che non conoscono queste cose, non ne hanno mai viste e non ci credono. El padre Amorth comparte su experiencia a través de un libro titulado Habla un exorcista, para ayudar a difundir esta práctica y poder acudir a ella en caso de necesidad. Que la gente que salieron de la brujería, que nos están escuchando y que nos están viendo, saben que cuando una persona es coronado con la base fundamental completa de hechicería, con María Leoncia, con los abacuá y todo eso, y a un rango entrando cerca de la masonería, sabe que entonces tiene que llegar a un rango bien alto
Pero el enemigo me llevó a ese nivel para un trabajo especial. El enemigo de las almas siempre ha querido destruir la creación de Dios. Y se me aparece y me ofrece poder y más dinero. Pero me dice, tu trabajo ahora no es nada más el sacrificio, no nada más tener altares, sino perseguir la iglesia. Yo no sabía lo que me encomendaba, pero el dinero que me ofrecía era impresionante. Poder aún en el gobierno, tener personas a mi merced de tal manera que eso cualquier persona se llena de soberbia. Me ofreció y me dijo, aquí tienes la lista, me puso las manos, tienes este poder especial, vas a poder flotar en el aire, convertirte en perro, vas a poder hacer muchas cosas, pero quiero que destruyas un pueblo que mientras canta, aquí esto es lo que es más importante, que mientras ese pueblo canta, yo no puedo entrar a ese lugar. Me impactó tanto cuál era el interés del enemigo de las almas, destruir la iglesia. Digo, pero si esta gente no hace nada, si esta gente lo único que hacen es cantar y leer la Biblia. Yo no podía entender lo que el enemigo de las almas quería, pero como la oferta era bien jugosa, yo dije, la acepté. Al llevarme a la mesa blanca mayor de Puerto Rico, donde están todos los paleros, donde están todos los hechiceros, donde están todos reunidos, santeros, están todos reunidos, deciden y dicen, ¿cómo es posible, Carlos, que tú aceptes un cargo que nosotros no podemos aceptar? Yo, no, es que me mandaron a destruir la iglesia, y ahí comenzó la guerra. Comencé a destruir iglesias con brujería y hechicería, y la Biblia todo el tiempo habló de los opositores, habló de Jezabel, habló de Tobías el Amonita, habló de inclusive Saulo de Tarso, habló de un montón de opositores, y yo me convertí en el Saulo del 2000. Comencé a perseguir iglesias, y la gente se pregunta, ¿por qué las perseguiste? Porque Cristo dejó una palabra poderosa, Cristo dejó un libro hermoso, y el pueblo no quiere obedecer. Y de alguna manera u otra, Dios tiene que permitir estas cosas, para que el pueblo sepa que hay una guerra, pero la guerra no es contra carne ni sangre, sino con potestades. Y el pueblo piensa que al leer esto en Efesios 6 es como si fuera una historia de cuento de hadas. Y eso no es así. La Biblia habló de nosotros, de los lobos rapaces que dan la vuelta por el redil y destruyen las iglesias. Yo fui un destructor de iglesias. Tuve 23 años, 23 años, Miguel, destruyendo iglesias. 23 años destruyendo pastores, evangelistas, misioneros, montones de casas. ¿Por qué? Y cazaba. David decía, líbrame de las manos del cazador. Yo era un cazador. Iba a buscar quién oraba, quién oraba de verdad y quién ayunaba. Y comenzaba a trabajarlo con enfermedades espirituales. Yo creo que la gente entienda esto. Todo es espiritual. Los dardos del enemigo espiritual. Cristo habló todo el tiempo de la armadura de Dios y el pueblo no quiere reaccionar. Pero mi persecución era extrema. No había denominación que yo no visitara. Yo visitaba a todo el mundo. ¿Y de qué forma, cuando se te presentaba el enemigo, de qué forma él se te presentaba? Sí, de la forma, y eso es lo más impactante de esto, Miguel, que el enemigo de las almas nunca se me presentó con 2 cuernos, un tenedor y vestido de rojo. Se me presentó vestido de ángel, vestido con vestiduras blancas con joyas, me acuerdo como hoy, brillantes, zafiro, un pelo rubio, hermoso, los ojos azules. Podía haber una belleza que nunca en la tierra yo he visto una belleza así. Pero tiene que haber algo, y eso es una pregunta que te quiero hacer en el programa para que la audiencia nos sintoniza, porque mucha gente que han salido de la brujería y del satanismo, esa es la misma descripción que concuerdan cuando ven a Satanás. Y lo único que pueden ver es que sus ojos destellan maldad. Sí, los ojos son azules, pero hay algo especial, no nada más los ojos, también en las pies. Lo más que me impactaba era que había una nube negra en sus pies. Una nube negra que no me dejaba ver la área de sus pies. Pero como eso a mí no me parecía nada importante si no me lo grabé. Pero había algo tan impresionante de que te llamaba la atención sus ojos. Era como si te cautivara, como si fuera el veneno más brutal de una cobra. Es como la serpiente cuando te hipnotiza con sus ojos. Eso es lo más impresionante. Y yo acepté el cargo. Y tengo que aceptarle que sí, ya producía dinero. Producía dinero que hacía a veces en un día podía ser $10,000, $20,000. A veces me decía, te voy a dar, si necesitas $50,000, pero quiero que destruyas al pastor tal. Y yo decía, pero ¿cuál es tu empeño? Y se me aparecía. Cada rato se me aparecía y me decía, tienes esta encomienda, quiero que destruya a este pastor. Y yo decía, pero ven acá, ¿por qué tú mismo no vas y tú lo haces?
Y él me dice, porque no puedo estar, aquí es donde yo me impactaba y me marcó, me dice, porque yo no puedo estar en todos sitios a la misma vez. O sea, él mismo reconoce que no es omnipresente. Y entonces la gente piensa que el enemigo de las almas nunca te va a visitar. Te va a visitar. Y mi trabajo, él necesita secuaces. No nada más yo perseguí la iglesia, habían otros más. Hay espiritistas, santeros, hechiceros, paleros y montones de cosas que les gusta hacer destrucción a la iglesia. La iglesia tiene el poder absoluto, pero Dios siempre me enviaba un mensaje. Habían gente de Dios, estoy hablando de iglesias derrotadas, pero también estoy hablando de gente de Dios. Hubieron gente de Dios que se atrevieron a pararse de frente a mí y decirme, mira brujo, nosotros no te tenemos miedo, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y me hicieron la guerra, yo nunca pude tocarlo, le enviaba sida, le enviaba cáncer, le enviaba lupus, le enviaba enfermedades espirituales, dardos, lanzas, y yo no podía con ellos. O sea que los brujos trabajan enviando esas enfermedades también a la iglesia. Envían enfermedades también, no nada más ataduras y cadenas y yugos. No nada más enviaba destrucciones de matrimonio, también envía enfermedades. Yo quiero que la gente entienda algo. Mucha gente está cautivada porque piensa que como los brujos sanan, escuche bien, Satanás te puede poner una enfermedad y te la puede quitar para poder cautivarte y para poder que tú te quedes en esa falsedad. Sí, la maldad hace lo que tiene que hacer, pero Cristo es el que tiene la salvación, la verdad y la vida. Pero Dios se empeñaba en todo el tiempo en el brujo. Porque había una madre ayunando y llorando. Y yo decía, pero qué empeño tiene la gente de la iglesia en predicarme. La gente se metía en ayuno y oración y yo podía ver una cobertura blanca a la gente. Y decía, pero ¿qué es lo que tienen los viejitos estos? ¿Qué es lo que tienen esta gente que no puedo destruirlo, Miguel? Yo convocaba que a veces, yo creo que yo sacrifiqué granjas completas para poder destruir esas iglesias y no podía. No le movía ni un cabello a aquella gente. Y yo decía, ¿qué es lo que ellos tienen? ¿Por qué las otras iglesias las destruía y le ponía una cinta negra en las puertas? Y esta gente no pudo hacer nada. El Espíritu Santo caminaba con ellos. Pero Dios se empeñaba en todo el tiempo en darme mensajes al residencial público. Pero hubo un día en que hubo un ultimátum. Hubo un día que una pastora se metió a mi hogar. Entre medio de todo el mundo tocó a la puerta y se llevó a mis hijos para la escuela bíblica. Mientras yo sacrificaba animales. Mientras había una fila larga de personas para consultarse y hacer diferentes hechicerías. Y montones de cosas, la pastora se atrevió a tocar la puerta y llevarse a mis hijos para la escuela bíblica. Mi esposa María Román Ocasio, que la amo mucho, me dijo, no, déjalo que se vayan, así tenemos más tiempo de nosotros trabajar. No sabíamos lo que Dios quería hacer. Sembró una semilla y por ahí se metió la pastora. Hay algo que habíamos hablado en una ocasión sobre tu testimonio, que tú decías que inclusive habían cristianos en las iglesias que iban donde ti para hacer brujería. Sí, exactamente. Ahora mismo íbamos a relatar esto. Lo más que me impactaba era que como personas que iban a la iglesia, iban a mi hogar, cientos de ellas, pero puedo hablar varios testimonios. Hubieron personas que eran secretarias que querían destruir al pastor. Personas que hacían brujería y me pedían a mí buscar la manera de destruir la iglesia. Que si le gustaba un matrimonio o le gustaba un muchacho o una muchacha. Viceversa. Cristiano. Cristiano. Mira para allá. Cristiano. Y yo los veía vestidos con sus mujeres, con su faldita y su cosa bien bonita ella. Sí, que se veían Sí, así. bien santa. Y yo le decía, pero ¿y para qué tú vienes aquí? Si tú tienes a tu Dios. Me dice, no, porque es que yo no puedo esperar en Él. Yo necesito, Él dice que yo espere en Él. Oiga esto. Él dice que yo espere en Él. Y yo necesito $5,000, necesito $10,000. Yo estoy desesperada, estoy pasando un desierto. Qué increíble. O sea, ahí es donde el desierto donde la gente se cae. Entonces la gente piensa, no, ¿cómo va a ser? Sí, hay cizañas que se metían con nosotros para destruir pastores y yo los utilizaba a ellos. Escuche bien, yo los utilizaba a ellos como portación de maldiciones a la iglesia. Yo dice, ¿en qué iglesia tú estabas? Yo estoy en la iglesia fulana de tal. Yo estoy en el concilio tal. Y yo, ok. ¿Tú quieres destruir la iglesia? Sí, es que ya me tiene cansado porque el pastor lo que habla es de santidad nada más. Y dice, pues entonces tú vas a hacer eso. Gabriel López de Rojas es fundador y gran maestre de la Orden Illuminati. ¿Qué es la Orden Illuminati, Gabriel? La Orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica a dar una iniciación a las personas que
que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo, etcétera. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Pero existen también esas otras sectas satánicas con una acción directa, con una actitud un tanto beligerante en contra en un país como este u otro ámbito católico en contra de la Iglesia. Existen. Sí, claro. Dentro del satanismo hay diversas corrientes. El satanismo moderno aglutina diversas corrientes y el luciferismo, el satanismo de corte labeliano, es decir, ateo, o el luciferianismo están dentro de esas corrientes. Ahí encuentras el tipo de órdenes o de iglesias o de sectas que acabas de citar tú en estos momentos. ¿Por qué Lucifer y no Satanás? Porque hay algún matiz en esa diferencia, en esa palabra. Sí, nosotros escogemos a Lucifer porque entendemos que es el portador de la luz. Pero en el fondo... muy ligado al mito griego de Prometeo. Sin embargo, Satanás presenta otras connotaciones distintas. Pero dentro de la Iglesia católica se juntan ambas figuras, terminan siendo lo mismo. Vosotros no, vais más atrás y separáis una cosa de otra. Bueno, nosotros creemos que el ángel de luz que he citado antes aparece en la historia con diferentes expresiones. Aparece en la historia como el Set egipcio, el Satanás hebreo, el macho cabrío de las brujas medievales, el Baphomet de los templarios, el dios actual de los yezidís, etc. Y dentro de eso nosotros también pensamos que esas expresiones son algo distintas. Partiendo de ahí nos quedamos con la expresión de Lucifer prioritariamente, porque consideramos que es la más iniciática y necesaria de cara a nuestros fines filosóficos. Es decir, estaríais, para entendernos, estaríais más cerca del ocultismo, más cerca de una filosofía de tipo ocultista, esotérica, que más cerca de una iglesia en contraposición a la iglesia establecida. Exacto, por eso cuando hemos iniciado la conversación yo he definido la orden como masónica, ocultista y luciferina. Utilizas el término de masonería en muchas ocasiones. Supongo que hay rituales como los hay en la masonería que tienen un ropaje que, por supuesto, es simbólico, pero que es más o menos espectacular o incluso dramático, ¿no? Bueno, si el iniciado tiene que morir de una manera para nacer a otra nueva forma de vida o de planteamiento, pues todo eso, para un espectador no conocerlo, pues tendría unos tintes muy dramáticos. ¿Hay ese tipo de ritual o ceremonia en vosotros? Sí, eso está presente. Nosotros utilizamos mandil masónico, guantes blancos y todo tipo de simbología de albañilería presente en una logia masónica, como puede ser un compás de una escuadra, el mosaico de ajedrez, o tipo ajedrez,
el triángulo y el ojo, es decir, el delta, etcétera. Dentro de esa orden hay un compromiso, supongo que como lo hay en cualquier grupo. Ese compromiso resta libertad al individuo, es decir, si se quiere marchar se puede marchar libremente o eso trae consecuencias. No, la entrada y salida de la orden pertenece a la conciencia de cada uno. Si uno cree que si uno cree que debe marcharse, pues puede marcharse, nadie le prohíbe la salida. Lo único que se pide es un poco de respeto a las enseñanzas y un mínimo de cuidado con todos aquellos papeles que tienen relación con la orden, ya que estamos en un país algo problemático en estas cuestiones, ¿no? Da la impresión de que, en contra de la imagen que uno puede tener inicialmente, lo que estás planteando es la figura, o lo que planteáis dentro de vuestro grupo, dentro de Illuminati, es Lucifer no como una figura negativa, no como en el antiromorfo la imagen especular del Dios católico, sino como una imagen del bien, o que tiende hacia el bien. Al principio de la entrevista he explicado que la figura de Lucifer, tal como se va ascendiendo de grado, llega incluso a ser el propio Dios. Y bueno, nosotros estamos en eso. Nosotros consideramos mucho más maligno el Dios de los cristianos que a Lucifer. Y también, para que la gente pueda comprobarlo, solo tiene que repasar las grandes atrocidades que se han cometido bajo el símbolo de la cruz. Hay que repasar casos tan flagrantes y conocidos como los templarios, las brujas, los judíos de la Edad Media, etcétera. A nosotros nos sitúan en lo malo, cuando ellos realmente tienen las manos mucho más manchadas de sangre que nosotros, que nuestra orden o sitios similares, ¿no? La orden Illuminati, que venía de Baviera, por lo que he leído en trabajos vuestros, pues en el siglo XVIII tiene aquello carácter secreto porque se prohíbe o se persigue de alguna manera. ¿Aquí os pasa eso? ¿Podéis desempeñar libremente o públicamente vuestra actividad, o vais en una sociedad como esta, donde la Iglesia ha tenido y tiene una enorme presencia social, os sentís perseguidos, acosados o proscritos de alguna forma? Sí. ¿Cómo? Pues han ocurrido ciertas cosas que prueban que hay sectores que no nos ven bien, tanto a nosotros como a órdenes similares. ¿Y crees que la información que se da a nivel periodístico, a nivel de otros medios de comunicación, es veraz o es tendenciosa? Es totalmente tendenciosa. En muchos casos es totalmente tendenciosa. Y eso nos hace un daño terrible, porque a las personas se las puede mover hacia un lado o a otro muy fácilmente con la fuerza que tienen los medios de comunicación. Hoy nuestro tiempo ha terminado. Dejemos pues a Satanás y yo les emplazo para la próxima semana, en el que volveremos a reunirnos en la otra realidad con un tema que espero que sea también de su interés. Hasta entonces.
tocaban las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende. Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Y el que era y ha de venir, el Todopoderoso, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma.
pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la reina del cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos.
murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte, en el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar.